Hola amigos, ¿cómo están? Les damos la bienvenida cordial y afectuosa a nuestro querido Fútbol y Boxeo. Hoy en nuestro canal transitaremos una vez más el maravilloso y apasionante capítulo del fútbol internacional. Como todos ustedes saben, en la Champions League estamos a punto de vivir una nueva definición y verdaderamente se ha convertido, ¿por qué no?, en una cita obligada para todos aquellos que amamos y disfrutamos del fútbol. Y mucho más si se trata del buen fútbol, fundamentalmente por los grandes espectáculos que suelen regalarnos. Gary Lineker solía decir que el fútbol son 11 contra 11 en donde siempre ganan los alemanes. La frase se hizo universal, pero me parece no aplica exactamente de acuerdo a las estadísticas de las más importantes competencias. Si hablamos de mundiales, los teutones jugaron 8 finales, alzaron 4 copas y perdieron 4, mientras que Brasil disputó 7 finales, se llevó 5 copas y perdió 2. Italia estuvo presente en 6 definiciones ecuménicas, ganaron 4 y sucumbieron en 2, mientras que Argentina, después de Qatar 2022, quedó con un saldo de 3-3. Si nos vamos a la Champions, antiguamente llamada Liga de Campeones de Europa, hubo marcadas hegemonías por países y por clubes. Por caso, fíjense ustedes que las primeras 5 ediciones pertenecieron al Real Madrid, una racha hasta hoy no igualada, que se vio interrumpida por el bicampeonato del Benfica en el 60 y 61. Y las siguientes 3, que fueron del Milan en 1962 e Inter del legendario Helenio Herrera, en 2 ocasiones justamente en 1964 y 65, para que una vez más la Casa Blanca volviera a ganarla en la temporada 65-66. Se dio luego cierta alternancia entre el Celtic de Escocia en el 67, Manchester United en 1968 y el Milan con el Bambino de Oro, me refiero a Gianni Rivera, en el 69, para que se produzcan 3 nuevas hegemonías. La primera fue holandesa con el Feyenoord, abriendo la década del 70, y la triple coronación del Ajax con Rinus Michels como entrenador y un deslumbrante Johan Cruyff. La segunda fue alemana, o específicamente del Bayern Múnich, también tricampeón entre el 74 y 76, mientras la tercera fue inglesa, con 8 títulos en 7 años. Allí el Liverpool se quedó con la mitad de las copas, fueron 4 en total, 2 las levantó el Nottingham Forest y una fue para el Aston Villa, que se cargó nada menos que al Bayern en el cotejo decisivo. Esta tendencia se vio interrumpida por el Hamburgo justamente en la edición 82-83, que frustró por segunda vez a la Juventus. A partir de allí se produjo nuevamente una alternancia donde inclusive aparecieron nuevos campeones y de distintas nacionalidades. Por ejemplo, la Juventus, que cargaba con las frustraciones de sendas finales, ustedes recordarán aquellas frente al Ajax y el Hamburgo, por fin pudieron llevársela en 1985 con Michel Platini y compañía. Luego fue el tiempo de los sorprendentes rumanos del Steaua Bucarest, que vencieron por penales al Barcelona justamente en Sevilla. Vino el tiempo del Porto, que dio el gran golpe ante el Bayern en Viena, esto fue en 1987, y el PSV Eindhoven, que se la llevó por penales ante el Benfica en Stuttgart en 1988. Hasta que llegó nada menos que el Milan de Arrigo Sacchi, con el trío de holandeses Rijkaard, Gullit y Van Basten, pero que además contaba con enormes figuras como Franco Baresi,
y Paolo Maldini. Y además, como agregado y en la mitad de la cancha, un tal Carlo Ancelotti, llevándose de este modo las ediciones 88-89 y 89-90 ante el Steaua Bucarest y Benfica respectivamente. A continuación de este periodo llegó otro donde se repartieron, si se quiere, la orejona. El Estrella Roja de la antigua Yugoslavia alcanzó a postergar el sueño francés del Olympique de Marsella. Con el inolvidable gol de Ronald Koeman, el Barça inscribió por fin su nombre por primera vez en la lista de campeones ante la Sampdoria, mientras los olímpicos franceses por fin lograrían la máxima estrella europea ante el Milan de Fabio Capello, que ganaría además la siguiente edición, 93-94, categóricamente 4-0 al Barça de Johan Cruyff. Y al año siguiente, el rosonero luego sucumbió ante el Ajax de Louis van Gaal, justamente esto fue en Viena, que cedió su condición de campeón en la final disputada en el Estadio Olímpico de Roma ante la Juventus de Marcello Lippi por penales. Y la vecchia señora también cedió su condición de campeón europeo en la siguiente edición, en este caso ante el Borussia Dortmund, nada menos que en el Estadio Olímpico de Múnich. En la edición 97-98 y tras 22 años sin conquistas, el Real Madrid alcanzó el trofeo máximo de Europa ante la Juventus, que registraba así 3 finales consecutivas. Luego el Manchester United, con Sir Alex Ferguson, se consagró ante el Bayern Múnich en el Nou Camp de Barcelona en una emocionante definición con 2 goles que vinieron desde el banco por intermedio de Sheringham y Solskjaer en el tiempo de descuento. La final de la temporada 99-2000 resultó toda una novedad, porque por primera vez en toda la historia de la Champions se enfrentaron 2 equipos de una misma nacionalidad. En Saint-Denis, en el Stade de France, se enfrentaron Real Madrid y Valencia con victoria merengue 3-0. Posteriormente, en el estadio Giuseppe Meazza de Milán, el Bayern Múnich se llevó la copa por penales frente a un nuevamente postergado Valencia Español. Y al año siguiente, otra vez el Madrid alcanzó el título de campeón cuando en Glasgow le ganó 2-1 al Bayer Leverkusen con una inolvidable volea de zurda de Zinedine Zidane. Cerraba así la Casa Blanca del fútbol un ciclo de 5 ediciones con 3 conquistas y un total de 9 Champions League. Para la temporada 2002-2003, el partido decisivo tuvo lugar nada menos que en Old Trafford, para que por segunda vez en la historia de esta competencia se enfrentaran 2 equipos de un mismo país. En este caso, el Milan de Carlo Ancelotti, por supuesto ya como entrenador, le ganó a la Juventus en definición por penales. En la temporada siguiente se produjo una final, si se quiere, sin peces gordos, porque la disputaron el Porto y el Mónaco, y se la llevaron los portugueses con José Mourinho a la cabeza en el estadio del Schalke 04. Para la temporada 2004-2005, Liverpool y Milan nos regalaron una final inolvidable. En la etapa inicial, el rosonero ganaba cómodamente 3-0 con 2 goles de Hernán Crespo y Paolo Maldini. Casi que parecía todo, absolutamente todo resuelto. Había un solo equipo en la cancha. Sin embargo, en el complemento, los británicos, en una ráfaga de 6 minutos, marcaron 3 goles para lograr empatar. Llegaron así a los penales y los de Rafa Benítez se llevaron la definición y la Champions en una página para el infarto y de las más emotivas de la historia de esta competencia.
En el Stade de France, Frank Rijkaard dirigió al Barcelona para alcanzar su segunda copa, donde en 3 minutos, cerca del epílogo del partido, dio vuelta el resultado frente al Arsenal, que ganaba por la mínima diferencia, y así entonces el Barça logró gritar campeón. La séptima Champions del Milan la conquistó en el Estadio Olímpico de Atenas, conducidos por un experto en estos menesteres. Me refiero obviamente a Carlo Ancelotti, y con 2 goles de Filippo Inzaghi para vencer al Liverpool. Y en Moscú, el Manchester United llegó a su tercer trofeo, superando al Chelsea en un desenlace por penales. Por tercera vez en la historia se enfrentaron 2 equipos de un mismo país, y al mismo tiempo daba inicio a la que podríamos, si se quiere llamar, era Cristiano Ronaldo. El Estadio Olímpico de Roma fue testigo de una nueva consagración del Barcelona a manos del Manchester United. También comenzaban en este caso 2 eras dentro de esta competencia. Me refiero a la de Lionel Messi y Pep Guardiola. Luego la sede para el partido definitorio fue el Santiago Bernabéu, donde el Inter de José Mourinho se consagró ante el Bayern Múnich con 2 goles de Diego Milito. Esta fue la última consagración de un equipo italiano en la Champions. Y Wembley 2009 fue el escenario anfitrión para el choque entre el Barça y el United. Allí los de Guardiola vencieron 3-1 en un partido electrizante. Y en la temporada 2011-2012, el Bayern Múnich tenía, si se quiere, todo servido en bandeja, disputando la final como local en el Allianz Arena ante el Chelsea. Las emociones llegaron en el final a través de Müller y Drogba, lo que forzó la definición por penales que ganaron los londinenses para llevarse la copa por primera vez en su historia. A pesar de esto, el Bayern, con su estipe copera, fue campeón un año después en Wembley, con un gol en la agonía del partido de Robben frente al Borussia Dortmund. Lisboa fue testigo de la 4ª final entre equipos de un mismo país. Es más, de una misma ciudad. El Real Madrid enfrentó al Atlético de Madrid. Se la estaba llevando, me acuerdo, el colchonero con gol de Godín, hasta que Sergio Ramos consiguió empatar agónicamente y el merengue marcó la diferencia finalmente en el alargue. Luego fue el turno del Barcelona, que alcanzó su 5ª Champions en la temporada 2014-2015, cuando en Berlín le ganó a la Juventus con la MSN y Luis Enrique como entrenador. El estadio Giuseppe Meazza fue sede de la 5ª final entre conjuntos de una misma nacionalidad. Y hasta, si se quiere, tenía un sabor a revancha, porque 3 años después el Atlético de Madrid se enfrentaba al Real Madrid, que tras igualar en tiempo regular y el alargue definieron por penales esta edición de la Champions. El merengue fue finalmente quien se la llevó. Y las 2 temporadas siguientes también tuvieron al Madrid como campeón. Primero en Cardiff, frente a la Juventus con un contundente 4-1, y luego en Kiev ante el Liverpool con el resultado 3-1, consiguiendo así 3 Champions consecutivas. Los Reds, de la mano de Jürgen Klopp, sin embargo, tuvieron su desquite en 2018-2019 en el Wanda Metropolitano de Madrid, superando al Tottenham en la 6ª final entre equipos de una misma nación. En la siguiente temporada, en Lisboa precisamente, el Bayern Múnich, protagonista y animador permanente, le ganó la final al PSG para obtener su 7ª Champions League. Mientras en Oporto, en la edición 2021, se jugó la 7ª final entre clubes
de un mismo país. Y en esta ocasión el Chelsea se llevó su segunda copa de la historia, superando y frustrando nada menos que al Manchester City. En el Stade de France, el Real Madrid, cuando no, alcanzó su 14ª coronación tras vencer al Liverpool con un gol de Vinicius Junior. Mucho la buscó y finalmente la encontró. El Manchester City alcanzó por fin su primera orejona, superando al Inter con gol de Rodri, nada menos que en Estambul. Estamos a punto de vivir una nueva final de Champions League, la competencia europea por excelencia, donde el Real Madrid parece ser de alguna manera el dueño de la misma, siendo el más ganador de la historia, que solo perdió 3 finales, atención. Fueron ellas ante el Benfica en la temporada 61-62, cuando en un vibrante empate en 3 goles por bando apareció Eusebio, la Pantera de Mozambique, y en una ráfaga de 5 minutos marcó 2 goles para que los lusitanos se lleven el título. Mientras que en la edición 63-64 sucumbió ante el catenaccio del Inter de Helenio Herrera y por último, ya más reciente si se quiere, ante el Liverpool en 1981. Nos queda la sensación que en aquellos años en los que no participa de la definición, me refiero al Real Madrid, hasta pareciera que se la presta a los demás. Volviendo al comienzo, a propósito de aquella frase de Lineker, al menos en la Champions, creo que no aplica. Aquí se podría decir que participan 32 equipos y casi siempre gana el Madrid. La historia se seguirá escribiendo, esta vez en Londres, en el estadio Wembley, donde se jugará una nueva y apasionante final. Bien amigos, de este modo llegamos al epílogo de este contenido. Los invitamos a suscribirse, que de esa manera nos ayudan a crecer dentro de la comunidad de YouTube. La verdad estamos muy sorprendidos por el crecimiento que va teniendo nuestro canal. Por tanto, es justo expresar nuestra gratitud a quienes ya nos acompañan. Por último, les pedimos un pulgar para arriba, un like, porque son las interacciones que invitan a YouTube a que lo exhiba a más personas nuestro material. Nada más amigos, muchas gracias y hasta el próximo Fulbo y Boxeo.